recurrente para automatizar el proceso de implante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un variador de frecuencia? Bueno, un variador de velocidad, con ese término más lo usan, ¿no? El variador de velocidad es un variador de frecuencia, lo que hace es manipular la frecuencia eléctrica que va a llegar a un motor, ¿no? A un motor de inducción. ¿Qué cosa hace este dispositivo? En este dispositivo ingresa energía alterna, puede ser monofásica o trifásico, ¿sí? Y la frecuencia eléctrica con la que recibe es constante, ¿no? La de la red eléctrica, que es 60 Hz. Entonces la energía eléctrica sinusoidal llega acá a 60 Hz. Y lo que hace este dispositivo es enviar una salida de energía eléctrica, también alterna, pero a una frecuencia manipulada. Yo elijo la frecuencia eléctrica que voy a botar. Puede ser igual a 60 Hz, puede ser más o puede ser menos. ¿Ya? Acá un pequeño diagrama de cómo es la simbología de un variador de velocidad. ¿Ya? En su gráfica es todo este elemento completo. ¿Ya? El símbolo más característico es este, el cuadrado, con una línea transversal, ¿no? Una señal de entrada alterna, constante, y una señal de salida alterna, pero variable. ¿Ya? La parte de acá hace alusión de que el variador internamente está sensando la tensión eléctrica que envía el motor. ¿Sí? La tensión y la corriente. Entonces, ¿con qué finalidad este variador está sensando lo que va a entregar al motor? Es con la finalidad de que este variador tenga un sistema de control cerrado, ¿no? Retroalimentado. A ver, ¿qué nos dice? El convertidor de frecuencia es la última instancia para poder controlar un motor. Bueno, ¿a qué se refiere con última instancia? Ustedes saben que para controlar un motor pueden hacerlo de un arranque directo, ¿no? Puede ser un arranque estrella delta. Pueden hacer un arranque con un arrancador de estado sólido. Y la última opción es justamente un variador de frecuencia, un variador de velocidad. Las dos primeras ya las hemos visto en un curso anterior, ¿no? Un arrancador de estado sólido también es un dispositivo electrónico donde lo que hace es enviar una tensión tipo rampa, o sea, el voltaje de salida que entrega un motor empieza con un cierto voltaje pequeño, un voltaje inicial, y gradualmente llega a un voltaje final. Y de ahí se mantiene constante. Ese es un arrancador de estado sólido, ¿no? Entonces, el arrancador de estado sólido setean y le ponen, qué sé yo, empiecen con 10 voltios, RMS, ¿no? Alterna. Y que en un lapso de tiempo, ¿ya? En un lapso de tiempo, llegue a su voltaje final. Puede ser 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Se setea en el arrancador de estado sólido, ¿ya?
tiempo de rampa. Y llega a su voltaje final. Que supongamos que es un motor que en su placa trabaja con 220 voltios, trifásico. Acá puede empezar con 10 voltios y en un lapso de tiempo llegar a los 220 voltios. Llega a los 220 voltios y se mantiene con los 220 voltios. Así funciona un arrancador de estado sólido. ¿Ya? Entonces, lo que concierne hoy día es ver un variador de velocidad, ¿no? El variador de velocidad funciona distinto, no se basa solo en el voltaje. Acá el voltaje, en el arrancador de estado sólido no alteran la frecuencia eléctrica, solo alteran el voltaje, la tensión. ¿Ya? Listo. Bien. El convertidor de frecuencia dice, en comparación con otras soluciones de arranques, el convertidor de frecuencia parece ser la solución más costosa a primera vista. Efectivamente es el dispositivo más caro en relación a los anteriores. Pero durante su operación, ¿ya? Durante su operación a la larga es el dispositivo que conserva mejor al motor. ¿Ya? Si ustedes habrán visto los arranques directo o en estrella delta, siempre hay un golpe al arrancar el motor. ¿Por qué? Porque está en una velocidad cero, ¿no? Está en reposo, y una vez que le llega la energía eléctrica para que funcione el motor, su arranque es intempestivo. Entonces, eso puede generar que a la larga se afloje su punto de anclaje del motor. ¿Sí? Entonces, no es como que el motor arranque de a poquito a más. ¿Ya? Entonces, estructuralmente también hace que su tiempo de vida útil usando un variador de frecuencia sea mejor. Tener un arranque suave. Internamente un arrancador, un variador de velocidad lo que hace es lo siguiente, ¿no? Llega la energía eléctrica trifásica, pasa por un rectificador, ¿no? Fuente diodos, primero está sin alterna, y luego de ahí las tres fases generan una rectificación donde se convierte de una señal alterna a continua, ¿no? Una señal continua, que obviamente tiene su cierto grado de rizado, ¿ya? Tiene su cierto grado de rizado y posteriormente este rizado baja, tratan de hacer más continuo, poniéndole capacitores, ¿ya? Luego de ahí que tienen una tensión continua, pasa por unos transistores MOSFET que lo que hacen es cambiar el signo de la tensión. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Entonces, no hacen unos bloques cuadrados de tensión, sino lo que hacen pulsos, ¿no? Pulsos. Pulsos con un tiempo de activación inicialmente pequeños y posteriormente más extensos, ¿no? Y de ahí de nuevo pequeños. Luego de ahí pasa por un transformador y le dan este cambio de pulsos que está en azul a una señal sinusoidal. ¿Ya? Entonces, como uno controla los tiempos de activación de los MOSFET, lo que puede hacer es cambiar los tiempos de las frecuencias. ¿Cuánto va a durar el periodo de una señal sinusoidal? Entonces pueden hacer que esa frecuencia sea 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 23 Hz. Pueden ir cambiando la frecuencia eléctrica con el control de estos MOSFET. ¿Ya? Ahí está su simbología, ¿no? Para cuando se hacen los planos eléctricos.
Y bueno, el variador de velocidad dentro de sus características de funcionamiento en tensión es de la siguiente manera. Idealmente empezaría con un voltaje 0 y posteriormente llegaría a al voltaje de trabajo del motor, que dice en su placa el motor, ¿no? Voltaje nominal. Pero en la práctica siempre se empieza de un voltaje inicial, no se empieza desde cero, ¿no? Puede ser un 10%, un 5% del voltaje nominal a la que va a llegar. Y dado un cierto tiempo de arranque, llega a ese voltaje. Ya posteriormente voy a explicar a qué se debe esto. Ya. Otra característica es de que la curva de corriente, ¿no? La curva de consumo de corriente de un motor, convencionalmente un arranque directo es como el que está punteado, ¿no? Comienza con un arranque alto, o el más alto, es la corriente de arranque, que ahí dice 6, ¿no? O sea, es 6 veces la corriente nominal aproximadamente, y hasta que llegue a la corriente nominal, ¿no? 1, hasta que llegue a la corriente nominal. Entonces, esa es la curva convencional de consumo de corriente de un motor de inducción, ¿no? Recordarán en máquinas eléctricas. Pero cuando hacen uso de un variador de frecuencia, hacen que los puntos donde va a pasar el motor de inducción no sean esas líneas punteadas, sino sea este de acá. Ahora, ¿a qué se debe eso? Acá lo voy a dibujar. Un color más. Cada velocidad o deslizamiento. Ya, esa es la curva convencional de consumo de corriente de un motor de inducción. Empieza con una corriente de arranque y gradualmente va aumentando su velocidad, ¿no? Si acá hablamos de velocidad 0, ¿ya? Y acá, este punto, ¿qué sería? La velocidad síncrona. ¿Se acuerdan? La velocidad síncrona. Es la velocidad a la que gira el campo magnético de un motor de inducción. ¿Ya? Entonces el consumo de corriente es así. Al arranque consume esto y de ahí pasa por acá. Esto de acá corresponde, muchachos, cuando el motor está a una cierta frecuencia. ¿Qué frecuencia va a ser? 60 Hz. O sea, esta curva funciona cuando ese motor recibe esa frecuencia eléctrica, 60 Hz. Entonces, cuando supongamos que acá hay una carga, ¿ya? Acá hay una carga constante. Esta es la curva de la carga. ¿Ya? Entonces esto es corriente, ¿no? Esto es corriente, esto es carga, no se podría comparar acá. Un pequeño detalle. Ya, el hecho es de que para esa corriente, esa carga, hay un punto de trabajo, que sería este. Que si la carga es la carga nominal, estaría trabajando en este punto nominal, ¿no? Esa sería la corriente nominal. Ahora, si nosotros hacemos uso de este dispositivo de variador de frecuencia, quiere decir que hay la opción de que nosotros iniciemos con una corriente pequeña. Esa corriente pequeña, perdón, con una frecuencia pequeña. Esa frecuencia pequeña puede ser ya no de 60 Hz, sino de 6 Hz, ¿no? 10%. Este puede ser de 6 Hz. Más o
O sea, a 6 Hz la curva no va a ser va a ser este. ¿Y dónde va a ser su corriente de consumo para esa carga nominal? Acá. Luego, yo aumento la frecuencia. ¿Qué sé yo? Acá 20 Hz. 15 Hz. 20 Hz por acá. Igual. Acá más o menos va a ser a 30 Hz. 30 Hz está por acá. Y así, acá va a estar a 45 Hz. ¿Ya? Entonces, a menor frecuencia, la curva de consumo de corriente del motor cambia. Ya no le va a corresponder van a ser otros. Por eso es que cuando se hace uso de un variador de frecuencia, el consumo de corriente casi es lineal, va a pasar por estos puntos. Va aumentando la frecuencia y el consumo de corriente nominal para cierta carga, ¿no? Para la carga nominal, va a estar ahí, va a estar ese comportamiento. ¿Ya? A eso se refiere de que es prácticamente constante la corriente de consumo para diferentes frecuencias. Cuando usas un arrancador con un variador de velocidad. ¿Ya? ¿Qué más? Esa es la curva de la corriente. ¿Ya? La curva de la corriente. Acá tenemos otro, el más importante, la curva del par. ¿Ya? La curva del par. La curva del par lo voy a hacer acá, un poco más grande. ¿Cuál es lo convencional en la curva del par? En la curva del par generalmente el motor tiene este comportamiento. Listo, está el motor, se le instala, se le pone la energía eléctrica de acuerdo a la tensión que dice su placa, y su comportamiento de ese motor va a ser con este par, la curva de su par. Tiene un par de arranque, ¿no? Tiene un par de arranque, acá por acá baja un poquito su par, acá hay un par máximo, ¿no? Y gradualmente el par baja y en teoría si el motor gira a la velocidad síncrona, su par es cero. Esto sí es la velocidad síncrona. Entre estos hay un punto que se llama el par nominal. ¿Sí? El par nominal. Ya, ¿qué pasa con este par nominal? Eso trabaja en este punto el motor siempre y cuando se le pone la carga nominal. La carga nominal, esta sería la carga nominal. Acá lo voy a poner. Entonces, donde está la curva o en este caso una recta, ¿no? De la carga en par, ¿no? Newton metros, y la curva de par del motor, donde se intersecta, en ese punto va a trabajar el motor. En este punto.
Entonces, si es una carga nominal, voy a trabajar justo en el punto nominal. Esto, una vez más, es si es a 60 Hz. O sea, esta curva, o sea, este comportamiento del motor es cuando está a 60 Hz. Pero, ¿qué pasa cuando la frecuencia no es 60 Hz? Si es mayor o inferior. Supongamos, ¿qué pasa si la curva es, si la frecuencia eléctrica fuera la mitad? ¿Ya? Vamos a ver ahorita qué pasa. ¿Ya? Ustedes saben que el motor de inducción funciona previamente habiendo un campo magnético giratorio, ¿no? Este campo magnético giratorio lo generan las tres bobinas que están distribuidas en el estator, ¿no? Y están desfasadas 120 grados. ¿Ya? Aquí está eléctricamente. Entonces, estos tres vectores que van cambiando de intensidad y de dirección generan al final un campo magnético giratorio, ¿no? Su normal de estos. Entonces, ¿a qué velocidad gira ese campo magnético? El campo magnético se ha visto que gira de acuerdo al número de polos, una constante 120 y la frecuencia eléctrica. Entonces, si es 60 Hz la frecuencia eléctrica convencional que usamos y el número de polos que sea 4, ahí sabemos más o menos cuánto es, a qué velocidad va girando, que es 1800, lo convencional. ¿Ya? Quiere decir que la velocidad de giro del campo magnético está en función de la frecuencia eléctrica, ¿no? Quedaría así. La velocidad de giro del campo magnético está en función de la frecuencia eléctrica. Obviamente, si esta frecuencia eléctrica es variable, lo que hace el variador de frecuencia, la velocidad del campo magnético giratorio es la que estamos manipulando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la frecuencia eléctrica ya no es 60 Hz, sino es 30, la mitad? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad síncrona del motor? ¿Qué pasa si la frecuencia eléctrica, que era 60 Hz, yo lo bajo a 30 Hz, a la mitad? ¿Qué sucede con la velocidad? Se reduce. ¿Cuánto? La mitad, ¿no? La mitad. Entonces, supongamos que era 1800 RPM a 60 Hz. Cuando sea 30 Hz va a ser 900 RPM. Entonces, si en ese ejemplo acá era 1800 RPM a 60 Hz, a 30 Hz va a ser 900, o sea, va a ser a la mitad. Acá, ¿no? ¿Y a la mitad qué va a ser? A la mitad ya va a ser este punto. Salud. Ya no va a ser acá. Lo que va a suceder con esta curva es que se va a contraer, como acordeón. Se va a contraer, o sea, va a ser así. ¿Ya? O sea, de lo que está acá, va a ser acá. ¿Acá qué cosa es? 900 Hz. 900 RPM. 900 RPM. ¿Esto qué es? 30 Hz. Acá al costado. Ya, ¿qué pasaría si en vez de que sea 60 Hz fuera el doble, 120 Hz? ¿Qué pasaría con la velocidad síncrona? Se duplica, ¿no? Pues en esos casos, ¿qué pasaría? Pasaría que ya no estuviera en 180, estaría por acá, ¿no? 3600. Entonces, ahí lo que sucedería sería algo así. Se extendería. Entonces,
Una de las cosas que sucede yo manipulando la frecuencia eléctrica es que la curva de par, bueno, no solo de par, también de corriente, la curva se va alterando. Se va alterando su curva de par del motor. Ahora, eso estamos viendo lo que sucede en el eje X. En el eje X cuando alteramos la frecuencia. ¿Ya? Ya, ¿qué sucede? Ahí está, esta es la ecuación del par. ¿Ya? Esta ecuación sale al final a modo de resumen del Chapman del motor de inducción. Está en función de un voltaje Thevenin al cuadrado. R2 es una constante estructural del motor. El R Thevenin, el R2, el X Thevenin, el X2 son constantes, ¿no? Son constantes, característica propia del diseño del motor, ¿no? Ese es el deslizamiento y vemos acá en el denominador está la velocidad síncrona. Ya está la velocidad síncrona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos visto lo que sucede con la curva a nivel horizontal, cuando cambian las frecuencias. Ahora, ¿qué sucede con el par en sí? Con el par como magnitud, que obviamente está en función del deslizamiento. O sea, cuando acá el S es 1 y cuando el S acá es 0. ¿No? Para todas las extensiones, para toda la extensión. En el denominador está la velocidad síncrona. Miren muchachos, en el denominador está la velocidad síncrona. Entonces, si para 60 Hz, esta es la curva del par, esta curva se genera de esta ecuación, ¿ya? Y en el denominador está la velocidad síncrona. Ya saben que la velocidad síncrona está en función de la frecuencia eléctrica. ¿Qué pasa si la frecuencia eléctrica se divide a la mitad? Ya no es 60 Hz, es 30 Hz. ¿Qué pasaba con la velocidad síncrona? Disminuía. Se disminuía a la mitad, ¿no? Pero acá, en esta ecuación del par, está en el denominador. Aumenta. En general, ¿qué sucede? Aumenta. Se duplica. ¿Sí o no? Se duplica. Entonces, este es cuando era 60 Hz. En realidad, cuando cambia a 30 Hz, lo que hace es se contrae, pero a la vez se duplica. O sea, se contrae en el eje X, pero en el eje Y se duplica. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Justamente porque el par está en función de la velocidad síncrona en el denominador. Y el otro caso es si la frecuencia eléctrica se duplica, ¿no? En vez de 60 Hz es 120 Hz. Si se duplica en el par, ¿qué sucede? Se reduce a la mitad. Entonces, en realidad, en el eje Y no es este de acá. En realidad sería la mitad. Acá empezaría, ¿no? Sería más o menos. Así sería. ¿Ya? La carga. Ya, eso es lo que pasa. Entonces, como ven, este es 60 Hz, este es el correcto, este es el correcto. Y en el caso de 30 Hz, este es el correcto. Y en el caso de 120 Hz, este es el correcto. Así se manipularían las curvas de par del motor de inducción. Según esta ecuación, ¿no? Según esta ecuación,
y cómo cambia en velocidad. Ya. Entonces, tenerlo de esta forma el cambio de par, manipulando la frecuencia, no es muy práctico. No es muy práctico. ¿Ya? No es muy práctico. ¿Por qué? Porque el punto de funcionamiento del motor, ¿dónde va a ser? La curva de acá contra la curva de la carga, donde intersecta en ese punto de trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que se ha hecho es justamente de que el variador, muy aparte de manipular la frecuencia eléctrica, no, este es 30, este es 60 y este de acá es 120. Aparte de manipular la frecuencia, lo que hace es manipular el voltaje. Por eso que hay un concepto que se llama relación de voltaje-frecuencia. Cuando el variador de frecuencia altera esta frecuencia, intrínsecamente también lo que tiene que hacer es cambiar el voltaje.